Serie de conferencias de JICA sobre la experiencia del desarrollo en Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de JICA y sus estrategias de cooperación por temas de desarrollo. La experiencia de Japón en la construcción de un Estado pacífico y la reconstrucción de posguerra y posdesastre. La experiencia en la construcción del Estado. El conferencista de hoy será el profesor Hideaki Shinoda, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Me llamo Hideaki Shinoda y soy profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Esta conferencia presenta los inicios de la construcción del Estado moderno de Japón. Viendo cómo se han desarrollado las instituciones estatales en Japón, espero proveer una fuente de comparación para los esfuerzos en otros países. Detrás de los conflictos que están ocurriendo hoy en todo el mundo, el problema principal es la creación de instituciones estatales en cada país y región. A pesar de que el trasfondo del conflicto difiere en cada país y región, podemos aprender lecciones a partir de la experiencia de Japón en la construcción del Estado, que puede ser compartida por otros países. En Japón, la construcción del Estado moderno se puso en marcha con la restauración Meiji de 1868, la cual abolió el sistema previo de gobierno por guerreros samuráis. Comencemos enfocándonos en la restauración Meiji, la revolución que allanó el camino para el Estado moderno de Japón. ¿Qué fue lo que causó la restauración Meiji? Había muchos problemas en Japón en aquella época. En 1853, después de que las fuerzas navales estadounidenses conocidas como barcos negros visitaran Japón, la gente que se sentía insegura con el sistema tradicional centrado en los samuráis del shogunato de Edo comenzó a buscar un nuevo sistema. Los análisis revelan que enfrentaron dos amenazas principales: la división nacional como amenaza interna y el medio de la colonización como amenaza externa. El mayor riesgo era el colapso del Estado, y las amenazas que conducían a esto eran la división nacional y la colonización por las potencias occidentales. Bajo el sistema tradicional del shogunato de Edo en aquella época, Japón era incapaz de asegurar suficiente fuerza militar o construir relaciones con países extranjeros, por lo que no podía contrarrestar la amenaza de la colonización por parte de las potencias occidentales. Observando el sistema nacional, la falta de valores compartidos por todo el territorio y la falta de un gobierno central fuerte hicieron imposible competir con las potencias occidentales. Enfrentando el riesgo de colapso nacional, fue ganando apoyo la idea de que se necesitaba una fuerza militar suficiente, alianzas internacionales, valores compartidos nacionalmente y un gobierno central fuerte. De este modo, las fuerzas se movilizaron para crear un nuevo sistema en oposición al sistema tradicional, y nació un nuevo gobierno luego de la evolución del poder político al emperador por parte del shogunato y la guerra Boshin. Estos eventos en conjunto se conocen como la restauración Meiji. La restauración Meiji fue parte de un proceso de construcción del Estado para eliminar la amenaza de la división nacional y la colonización. El hecho de que el shogunato de Edo entregara el castillo de Edo sin derramar sangre ni combatir plenamente contra las fuerzas revolucionarias, y que el nuevo gobierno tomara medidas como otorgar cargos de alto nivel a aquellos que habían luchado del lado del shogunato, puede verse como un reflejo de la sensación compartida de crisis entre los japoneses de entonces.
En otras palabras, los políticos compartían una conciencia de la crisis que existía a nivel nacional. Luego del establecimiento del nuevo gobierno, los samuráis que habían perdido sus trabajos como resultado de la restauración Meiji se empobrecieron, aumentando así su descontento, lo que condujo a rebeliones y revueltas de varias partes del país. Tras una década de guerra civil luego de la restauración Meiji, la política de centralización del nuevo gobierno progresó y cesó la lucha armada por las familias descontentas de samuráis. En cambio, los movimientos que demandaban la democratización se fueron generalizando en todo el país. Veamos ahora los aspectos políticos, de seguridad, sociales y económicos de los esfuerzos del nuevo gobierno para prevenir el colapso del Estado japonés luego de la restauración Meiji. En lo que respecta a las iniciativas políticas, el gobierno centralizó el poder político bajo el emperador. Para resolver el problema de no tener un gobierno central fuerte, Japón también trató de desarrollar el poder diplomático y resolver el problema de la falta de cooperación internacional. Además, estableció una constitución moderna, así como un sistema electoral y un sistema parlamentario. Se realizó todo tipo de esfuerzo para superar el problema de la falta de valores comunes e instituciones comunes en todo el Japón. En el plano de la seguridad, el gobierno desarrolló un ejército fuerte ante las amenazas externas, así como también entes de seguridad pública nacional. Esto tenía el objetivo de superar el problema de la falta de fuerza militar y organizaciones para mantener la seguridad nacional y prevenir invasiones de otros países. Al mismo tiempo, se introdujo un sistema de reclutamiento en el que se podían participar todos los ciudadanos, y así se estableció un ejército moderno. En cuanto al aspecto social, el sistema de clases fue abolido y se introdujo un sistema de meritocracia. Esto también fue para ayudar a establecer un gobierno central fuerte. En cuanto al aspecto económico, la economía se convirtió en un capitalismo moderno y se implementó una política de fomento de nuevas industrias, priorizando las industrias dirigidas por el Estado. Esto era para aumentar la capacidad económica y así prevenir la invasión por otros países. La restauración Meiji creó así un Estado fuerte y políticamente centralizado, en torno al emperador, y promocionó una política de país rico y ejército fuerte, así como la industrialización y el desarrollo. El objetivo era promocionar el desarrollo económico dirigido por el Estado y convertirse en una potencia económica, y, al mismo tiempo, ser militarmente fuerte como para estar en posición de resistir a las presiones de las potencias occidentales. Todo esto fue el resultado del análisis de los problemas que afrontaba Japón al momento de la restauración Meiji y la posterior aplicación de políticas para superar estos problemas. La expansión y profundización de un Estado con estructura centralizada fue la forma racional de contrarrestar las amenazas externas de colonización y las amenazas internas de división nacional. Con la restauración Meiji, los problemas se resolvieron a través de la creación de un nuevo Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, surgieron nuevos problemas. La guerra Boshin fue una guerra civil entre el régimen antiguo y el nuevo gobierno. El número de bajas fue relativamente pequeño, de menos de 10.000 víctimas. No obstante, los clanes de la región de Tohoku, en el noreste de Japón, pelearon de forma particularmente dura hasta el final,
y se dice que los guerreros del clan de Aizu, quienes combatieron más duramente, fueron transferidos al extremo norte de la isla principal, donde fueron forzados a vivir en condiciones difíciles incluso luego de la guerra. Como resultado, aún luego de la modernización de Japón, la región de Tohoku quedó sin ser desarrollada, y las diferencias económicas regionales se ampliaron bajo el sistema centralizado. Además de su terreno montañoso y el clima frío, la región de Tohoku no fue desarrollada con capital nacional, convirtiéndose en una región con uno de los niveles económicos más bajos de Japón. Políticamente, también fue difícil que surgieran políticos influyentes. Los daños frecuentes y extensos causados por tsunamis en las áreas costeras de Tohoku se dieron en un contexto caracterizado por el gran número de personas pobres y la falta de infraestructura social. El bajo nivel económico en Tohoku incluso llevó a la trata de personas luego de la Gran Depresión. En la prisa por construir un Estado centralizado, el desarrollo integral del país se dejó de lado. Los jóvenes oficiales militares, quienes luego protagonizarían un golpe de Estado, se quejaron de que los políticos corruptos habían dejado a Tohoku en la miseria. Incorporarse a los órganos estatales era una forma eficaz de subir de nivel. Por eso se dice que muchos de los miembros del ejército provenían de las clases pobres de agricultores del noreste. Ya que el propósito de establecer nuevas instituciones estatales era resistir las invasiones extranjeras, el ejército era la principal fuerza en el nuevo gobierno. Esta fue una medida necesaria para la meta inicial de prevenir las invasiones extranjeras, pero el ejército pronto se hizo demasiado poderoso. A los políticos les costó controlar el ejército, y se llevaron a cabo repetidas guerras en el extranjero. A nivel nacional, la excesiva centralización del poder llevó a la supresión de los movimientos populares y a violaciones de los derechos humanos. Promocionando la estabilidad nacional y previniendo la amenaza externa de la colonización con una mayor fuerza militar, se consiguió lo que podíamos llamar una construcción parcial de la paz. Las instituciones estatales creadas por la restauración Meiji tuvieron éxito en lograr solucionar los problemas que se reconocieron entonces, pero también crearon nuevos problemas como subproducto de esas soluciones. Esto era un problema estructural. Crear un Estado centralizado era una política razonable para abordar las amenazas de colonización y división nacional que existían a principios del período Meiji. Sin embargo, el éxito de esta solución implicó que Japón comenzara a sufrir de un nuevo problema, la excesiva centralización. La desigualdad de la sociedad nacional y el expansionismo externo de la comunidad internacional crearon problemas que fueron más allá de la construcción exitosa de un Estado moderno. En 1945, Japón encaró un gran punto de inflexión con su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Viéndolo desde otra perspectiva, podría decirse que las reformas masivas y la reconstrucción que siguieron a la derrota de Japón en 1945 fueron un proceso correctivo para que Japón superara las limitaciones de sus esfuerzos iniciales de construcción de la paz. La creación de un gobierno central fuerte, que impidió la división de la sociedad nacional y la amenaza de la colonización, fue el mayor logro en términos de construcción de la paz. Sin embargo, sus aspectos negativos fueron sus subproductos, la gobernanza nacional coerciva y las repetidas guerras en el extranjero. Por consiguiente,
El segundo proceso de construcción de la paz buscó corregir las prácticas de gobernanza nacional a través de medidas como la democratización, la difusión de las normas de derechos humanos y la autonomía local. Con medidas como la promulgación de una nueva constitución que enfatiza el pacifismo, el país renacería como una nación que no solo rechaza las guerras civiles, sino también contribuye al mantenimiento del orden internacional, evitando las guerras en el extranjero y nunca cometiendo actos de agresión. También se realizaron esfuerzos diplomáticos para mejorar las relaciones con quienes antes eran adversarios. Los líderes políticos de entonces reconocieron y analizaron los problemas que se agravaron como resultado del proceso de construcción del Estado moderno. Y esto llevó al establecimiento de nuevos objetivos y la formulación de políticas acordes con esos objetivos. Esto no era una negación total de los logros iniciales de construcción de la paz, sino que también se realizaron esfuerzos para mantener esos resultados positivos. Entonces, luego de 1945, lograron superarse las crisis de división nacional y opresión, colonización y ocupación en Japón. Dividiendo la historia moderna de construcción de la paz de Japón en dos ciclos principales de resolución de problemas, podemos observar el proceso de construcción del Estado en sus fases iniciales y de revisión. Sintetizando, esta conferencia les ha mostrado cómo creó Japón las instituciones de su Estado moderno. Esperamos que puedan entender cómo los líderes de la época tomaron las decisiones políticas para solucionar los problemas que enfrentaban a través del análisis de estos. La historia japonesa también nos muestra que el éxito en la resolución de los problemas, que inicialmente eran vistos como graves, puede llevar a la creación de otros problemas si no hay una verificación constante de los éxitos. Cuando un nuevo problema se agrava, es importante establecer un nuevo ciclo de construcción de la paz para corregirlo. Espero que esta conferencia les haya proporcionado información útil para el esfuerzo de su país en la creación de mejores instituciones que permitan alcanzar el objetivo de la construcción de un país pacífico. Japón se modernizó desde un entorno no occidental con el fin de establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de crecimiento para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia. Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales, y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral para temas de desarrollo conforme con las estrategias de cooperación de JICA, denominadas Agenda Global de JICA.